Y nos vamos a la política. Finalmente será la directora subrogante del CERVEL la que deberá pronunciarse por el recurso que presentó la nueva mayoría luego de la fallida inscripción de las primarias legales. Queremos conversar sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto con el alcalde de Lo Prado, que es además el actual vicepresidente del PPD, Gonzalo Navarrete. Alcalde, ¿cómo está? Gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias. Bueno, ustedes presentaron este requerimiento frente a la subdirectora o directora subrogante del CERVEL, pero ¿cómo es posible que ella pueda ser a la vez juez y parte? Porque debe pronunciarse sobre un eventual error o mala interpretación que ella misma hizo. Bueno, nosotros lo que hicimos como partido fue presentar los presidentes y los secretarios generales un recurso a lo que es el tribunal del CERVEL, o sea, el consejo directivo del CERVEL. Nosotros entendíamos que quien debiera resolver esto es el consejo directivo. Hay uno de ellos que dice claramente en la primera resolución que rechaza esto por la forma, que dice que ellos sí tienen la autoridad y que forma parte de su misión y tarea resolver esto en derecho. No conozco exactamente por qué razón finalmente el Consejo Directivo le traspasa esto a la autoridad administrativa. Yo espero en todo caso que la autoridad administrativa tome la mejor resolución, que implica en que el CERVEL, su tarea más central es que los derechos ciudadanos, en este caso de que haya primaria, se puedan resolver. Nosotros entendemos que el problema que ocurrió el día de la inscripción, tenemos una diferente interpretación allí de qué es lo que un funcionario del CERVEL comunica y que entiendo que ratifica la señora subdirectora en torno a que era necesaria la presencia física de los presidentes, cosa que desde el punto de vista de la interpretación de los abogados que asesoran a los presidentes y los secretarios generales de la nueva mayoría, no era eso el requisito, sino que el requisito es que estuviera en forma todos los papeles con los representantes legales firmados, y de hecho eso fue lo que se tenía a la vista. Alcalde, sin embargo, hay otras versiones que indican que no solamente fue que llegara atrasada la presidenta del Partido Socialista, sino que en los papeles que había no estaban ni siquiera suscritos bien todos los pactos y se hablaba de distintos grupos dentro de la nueva mayoría. Una era nueva mayoría con un determinado apellido y la otra otro, y que esa también era una de las razones por la que no se cogió. Pero es bien raro, mira, había un subpacto de concejales que se llamaba Nueva Mayoría por Chile, uno que se llama Nueva Mayoría para Chile, de la misma manera en que la vez anterior había por Chile y para Chile, en el pacto anterior, y un pacto que tenía los radicales a la izquierda ciudadana y el MAS. El hecho de que no se hayan recibido los papeles, porque no es que ellos lo hayan mirado y dicho que no están completos o que les falta algo o que no les gusta el nombre. No los recibieron. De hecho, uno de los problemas que hemos tenido como partidos políticos es que al no haber habido un acto administrativo explícito en el cual se dice estos papeles están mal hechos, cosa que debiera haber sido después de su recepción, lo que ocurrió es que no se recibieron los papeles. Tal vez un error en ese sentido fue no haberle dicho a la subdirectora o al funcionario, dígame por escrito que usted no me los recibe. Por lo tanto, estas interpretaciones de que fue en realidad que no estaban, no tienen ningún sustento porque no los recibieron, no tenemos ni siquiera un papel que diga que no fueron recibidos. Pero mira, independientemente de eso, lo que uno le pediría a la subdirectora del CERVEL es que por favor entendamos que aquí hay un tema en que está hecho de forma en que hay un problema de fondo, que lo resuelva de esa manera, están todos los papeles en el CERVEL, por lo tanto que los acoja a tramitación, que esos papeles que están allí, porque no vamos a inventar papeles nuevos, que dan cerca de 75 primarias, se acojan, y si hay papeles que faltan, lo rechacen la candidatura, como ha ocurrido siempre que se entregan los papeles. Alcalde, pero una pregunta... ¿Sí? Más allá de todo lo que ocurre con el CERVEL, hoy día la ciudadanía está exigiéndoles a los políticos un trato distinto, un trato igualitario, que no haya privilegios para uno ni para otro. Cuando a un ciudadano común se le vence el plazo a las 0 horas para realizar cualquier trámite para esa persona,
no hay una segunda oportunidad. ¿Por qué tendría que haberla para ustedes? Porque, por ejemplo, cuando alguien hace un trámite en la municipalidad y el funcionario que tenía que recibir una cierta documentación no aplica adecuadamente la ley o el recurso administrativo, el ciudadano, cualquier ciudadano en Chile tiene derecho a reclamar ante la autoridad que ese acto administrativo no estuvo adecuado. O sea, si uno llega y efectivamente no hizo o no entregó o le falta algo, que efectivamente se cerró el plazo. Pero aquí lo que estamos reclamando es lo que puede reclamar cualquier ciudadano en cualquier servicio público en que él considera que el acto administrativo del funcionario no estuvo adecuado y tiene que recurrir ante la autoridad de apelación. Es un derecho ciudadano de cualquiera. Alcalde, y es eso lo que estamos discutiendo. ¿Qué pasa con los plazos? Esto no es un privilegio. ¿Qué pasa con los plazos? Porque están... bueno, disculpe, alcalde, vamos a tener que interrumpir esta entrevista por el alcalde Gonzalo Navarrete sobre lo que está ocurriendo con la nueva mayoría y el CERVEL. Estábamos hablando precisamente de lo que hubiera pasado con una persona común y corriente. Usted dice que todas las personas comunes y corrientes tienen al menos el derecho a reclamo. Yo les iba a preguntar ahora de los plazos, porque Elizabeth Cabrera, ¿qué plazo tiene para precisamente tomar una decisión? Porque entiendo que de ser negativa, ustedes tendrían que ir al Tricel. Claro, ojalá que la decisión se tome a la brevedad, porque dependiendo de, como ha estado de moda decir estos días, del contenido de, comillas, su resolución o fallo, es la instancia que uno tiene para recurrir. Y el Tricel es una entidad legal que nos permite resolver esto, pero es bien relevante esto de que, lo que tú preguntabas antes, no es que nosotros estemos pidiendo un privilegio, porque lo que tenemos aquí es una situación bien inédita en la cual la resolución que toma la directora en ese minuto es una resolución administrativa que no tuvo un escrito que la justificara y por eso hemos tenido todo este debate. Y yo en realidad más bien digo, si aquí efectivamente están los papeles, no hemos cambiado ningún papel, está la voluntad política expresada en esos papeles y hubo y se reconoce, creo yo que lo que tiene que hacer la directora es reconocer un problema de forma que da además precedentes para el futuro de quién tiene y quién no tiene que ir, abre una posibilidad democrática de que existan las primarias. Si no existe eso, recurriremos al Tricel y si no, bueno, veremos si hay alguna alternativa legal. Desde la perspectiva ya más política del Partido por la Democracia, nosotros consideramos que sería razonable que se iniciara una ley que permitiera la apertura de las primarias. Eso es feo, pero creo que es más feo el que no hubiera primarias porque finalmente es un derecho ciudadano que se estableció en la ley y que no por una situación administrativa que para mi gusto o lo que entendemos de los abogados, no es para mi gusto, que lo que dicen los abogados es que es posible de resolver. Entonces aquí hay un problema de que no es un privilegio, hay un acto administrativo que nosotros cuestionamos que tiene posibilidades de resolverse por la vía administrativa, que esperamos que así suceda a la brevedad, porque además los tiempos para hacer los votos, la primaria, etcétera, se están acortando y ojalá esto se resuelva a la brevedad. Pero la convicción... Sí. Usted decía que es feo presentar un proyecto de ley corta como lo presentó y lo anunció el presidente de su partido, Jaime Quintana. Sin embargo, no hubo acuerdo dentro de toda la nueva mayoría de que esa sí fuera una opción. Yo le quiero preguntar, más allá de si van a tomar el acuerdo o no, porque eso también puede tomar tiempo, ¿qué sería lo más rápido? ¿Hacer una ley corta o esperar una decisión del Tricel considerando los tiempos que tienen las elecciones? Yo creo que lo primero es saber qué es lo que y las razones que da la señora subdirectora del CERVEL, eso es lo primero. Si allí las razones que ella da no son posibles de recurrir con cierto nivel de seguridad al Tricel, tal vez el tema de la ley corta hay que evaluarlo. Efectivamente la democracia cristiana, por ejemplo, planteó que ellos no estarían de acuerdo, pero si hay una ley, entonces, y que esa ley exprese la voluntad real de los partidos en torno a tener primaria, lo que nosotros opinamos entonces que en el Parlamento se vote que no.
Si alguien dice allí que en realidad esto no requiere y no estamos de acuerdo que haya ley y que por lo tanto no tiene que haber primaria, bueno, que se exprese en la votación de los diputados. Yo he escuchado muchos diputados decir que están completamente de acuerdo, que esto es bochornoso, que es una vergüenza que no haya primaria. Bueno, expresemos en una ley que finalmente lo único que hace es garantizarle a la gente, que garantizarle a la ciudadanía de que efectivamente hay primaria y que el derecho a decisión está en la ciudadanía, y no en los políticos, porque si no, la vía es que en una puerta cerrada se resuelva quién es el candidato a alcalde en cada una de las comunas. Y yo me pregunto, por ejemplo, en el caso emblemático de Ñuñoa, en donde hay 4 muy buenos candidatos, ¿cómo vamos a resolver eso? Eso va a ser solo por encuesta, porque lo negociamos. Lo mejor es que en ese caso lo resuelva la ciudadanía. La voluntad, la petición de perdón, la convicción se expresa en una ley. Y si esa ley es necesaria, yo digo, hay que colocarse rojo de una vez, pero lo más importante es si tenemos convicción en que la ciudadanía decida en que haya primaria. En el caso mío, por ejemplo, que yo no voy a la reelección aquí en Lo Prado, y hay una primaria en donde un candidato de la democracia cristiana ganó, bueno, que haya primaria, porque finalmente si no esto se va a resolver, comillas, como arreglar entre 4 paredes. Yo no tengo manera de explicarle a la gente de que esto en realidad no fue el que yo me traté de arreglar. Eso es el punto de fondo que ojalá el CERVEL lo resuelva, y si no el CERVEL, yo creo que la política le debe a la ciudadanía una explicación, pero una acción. No basta con explicar, hay que tomar acciones. Y creo que nuestra convicción es que sería muy bueno que ocurriera. Alcalde Gonzalo Navarrete, muchísimas gracias por este contacto. Quedamos entonces a la espera de la decisión de la directora subrogante Elizabeth Cabrera para ver cuál es la resolución que toma en este caso. Muchísimas gracias. Que esté muy bien y gracias.